¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos listos para comenzar nuestra revisión de noticias de esta mañana, 8:01. Bienvenidos a nuestro capítulo de hoy, día jueves. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias, ¿les parece? Son nuestros titulares, un adelanto de lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Y partimos, por supuesto, contando las novedades en materia de negocios y con anuncios bien relevantes que hizo ayer la Fiscalía Nacional Económica, que ha dado luz verde ya para la venta de la lechera Soprole en nuestro país. Quedará en manos del grupo peruano Gloria, un grupo de larga tradición en este rubro y que entonces quedará con todos los activos de Soprole acá en Chile. Es uno de los actores en el sector lechero más importante. Es una venta además millonaria, 645 millones de dólares es lo que está dispuesto a pagar el grupo peruano para quedarse con los activos de Soprole. Ya les contamos más en unos minutos sobre lo que planteó ayer la Fiscalía en torno a este negocio. Y en el capítulo de hoy también vamos a estar revisando algunos datos bien interesantes sobre cómo ha ido creciendo el mercado de comida rápida en nuestro país. 25%, ese fue el crecimiento del año pasado, 25% para un sector que ha tenido un boom después de la pandemia. La base de comparación del año 2021, afectada todavía por algunos problemas desde el punto de vista de la movilidad, explican los autores de este informe. Sería uno de los factores que incide en este crecimiento tan explosivo que se vio el año anterior. Les vamos a contar de eso, de los consumos promedio también y de las razones que están detrás de este rápido crecimiento para el sector de la comida rápida en nuestro país. Y también en la entrevista de hoy vamos a abordar un informe bien interesante. ¿Se acuerdan cuando comienza la pandemia de muchos problemas técnicos que se produjeron en las conexiones a Internet? Bueno, ahora ha surgido un informe, fue publicado ayer, que estima cuáles fueron los costos que tuvo para los consumidores ese tipo de problemas técnicos en los servicios de Internet domiciliario. 208 millones de dólares, eso es lo que le habría costado a los usuarios los cortes en particular de una empresa, de BTR. Esto forma parte de una investigación que se está desarrollando en la justicia por una querella presentada por una organización de consumidores. Hay toda una metodología para estimar cuáles serían esos costos de acuerdo a los planes que tiene cada cliente, con montos promedio, en una afectación que habría ocurrido fundamentalmente entre marzo y agosto por la incapacidad de esta empresa, dicen los autores del informe, de dar respuesta a lo contratado por los usuarios. En la entrevista de hoy abordamos este tema también. Y por último vamos a revisar qué es lo que planteó la Reserva Federal de Estados Unidos el día de ayer, porque se conocieron las minutas de la última reunión. Y lo que queda bien claro es que los integrantes de este Banco Central norteamericano están dispuestos a subir aún más las tasas si que fuera necesario para frenar y marcar de manera bien consistente el retroceso de la inflación en aquel país del norte. De hecho, en la última reunión estuvieron abiertos algunos a un alza de hasta 50 puntos base, mayor a la que finalmente concretaron. Esto ha sido recibido ya de inmediato por el mercado. Acá en Chile, por ejemplo, ayer cayó el dólar, rompió de nuevo la barrera de los 800 a la baja. Les vamos a contar también de algo de los mensajes que está leyendo el mercado sobre lo publicado por la Reserva Federal de Estados Unidos y los próximos pasos que pueda dar el Instituto Emisor norteamericano. Bien, y nos vamos a los mercados precisamente. Veamos qué es lo que ha ocurrido con las bolsas a esta hora de la mañana, en plenas transacciones, 8,5. En Europa vemos de inmediato los números. Hay rendimientos mixtos, por una parte el Eurostoxx, que es este indicador que pondera varios indicadores bursátiles europeos, está subiendo 0,36%. En Londres, en cambio, hay caída 0,43%. Y más temprano hubo cierres negativos para el Nikkei, 1,34% de caída. También para el Hang Seng de Hong Kong, 0,35%. Es parte de lo que está influyendo entonces en los resultados bursátiles a nivel internacional. ¿Y qué fue lo que ocurrió ayer en particular con la economía, con la bolsa a nivel local? El IPSA tuvo un cierre también en terreno negativo, 0,06%, fue bien leve, en línea con lo que estaba ocurriendo en Wall Street, donde el Dow Jones, por ejemplo, también cayó 0,2%, mientras que el dólar, como les contábamos, cerró levemente por debajo de los 800, 798 pesos, caída de 0,42% para el tipo de cambio a nivel local.
Bien, vamos de inmediato a revisar ya los temas que marcan esta agenda económica del día de hoy, 8,6 minutos, partiendo por estos detalles de la luz verde que ha dado la Fiscalía Nacional Económica para que el grupo peruano Gloria se quede con Soprole, una de las empresas lecheras más importantes en el rubro a nivel nacional, pasará a manos de este holding peruano por 645 millones de dólares. La transacción se había anunciado el año pasado, pero quedaba pendiente todavía este trámite que se necesita a través de la Fiscalía Nacional Económica. 3 meses después, ya la FNE ha dado su luz verde, como decíamos, para esta operación. Se vende el 100% de la participación accionaria que tenía Fonterra. Era una de las empresas que era dueña de Soprole, empresa neozelandesa, y que entonces pasan a manos de la empresa peruana, como decíamos, el grupo Gloria, que tiene larga tradición en el sector lechero en el país del norte. La Fiscalía resolvió aprobar de manera pura y simple la transacción que le ha informado mediante hecho esencial de la fecha 17 de noviembre de 2022, es lo que ha dicho la empresa a través de un hecho esencial publicado por la CMF. Evidentemente que es un hito bien importante, lo destacaban dentro de la compañía. El ejecutivo de Soprole enfatizaba fundamentalmente que esta operación todavía tiene que cumplir con unas condiciones más. Deberían ser, eso sí, trámites administrativos para la compra y venta del 99,89% de las acciones que Fonterra tiene actualmente en Soprole. De esta manera, entonces, el proceso ya va encaminado para que el grupo Gloria pasa a ser el principal accionista de Soprole en nuestro país. Recordemos que este grupo tiene una presencia importante dentro de la región y en ese contexto la expansión hacia Chile también tenía que ver con un crecimiento estratégico dentro de Latinoamérica. El grupo peruano ya tiene operaciones en Bolivia, en Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Argentina y Uruguay, y ahora entonces alcanza también su presencia en Chile, luego de que la Fiscalía Nacional ya permitiera que se concretara esta operación. Bien, vamos a ir a otro tema, 8,8 minutos. Les contábamos que el crecimiento de las ventas de comida rápida en nuestro país tuvo un avance explosivo durante el 2022. 25% crecieron a nivel nacional, de acuerdo a los datos publicados por la Cámara Nacional de Comercio y por Achiga. Este crecimiento tiene que ver fundamentalmente con un avance respecto a las medidas que permitieron algo más de movilidad en el contexto 2022 en comparación a lo que había ocurrido en el 2021, un año de mayores restricciones desde el punto de vista sanitario fundamentalmente en nuestro país. Eso es lo que explica, al menos, de acuerdo a los datos de la Cámara Nacional de Comercio, este crecimiento de 25%. Hay un aumento sobre todo en el último trimestre del año, de más de 10% para esa parte del 2022. En diciembre solamente, solo considerando diciembre, un crecimiento de 14% para las ventas de comida rápida en nuestro país, en un mercado que además ha estado muy dinámico de la mano con la aparición de una serie de aplicaciones que permiten la distribución de estos productos y, por cierto, por cambios de hábito también desde el punto de vista de los consumidores. Este indicador además resalta, sin entrar en mayores números, pero resalta que se sobrepasaron además los niveles prepandemia de la venta de los servicios de comida rápida. Bien relevante entonces ese indicador también, pensando en considerar como punto de referencia un contexto prepandemia, es decir, antes del 2020. Esperamos que, a pesar del complejo escenario económico que se prevé para este año, podamos continuar con la recuperación del sector, decía el presidente de Achiga, Máximo Picayo, quien encabeza precisamente este estudio. Las cifras de la Cámara también revelan que el año pasado el consumo promedio de los chilenos bordeó los 8.297. Cae, eso sí, 6% frente al 2021. Pero cuando se compara con el año 2019, ahí hay un crecimiento de 43,7%, destaca este estudio. A través del informe también se exhibe que el 61% de las ventas se concentra en la región metropolitana. El resto, por supuesto, corresponde a otras regiones, con un incremento de 9,4% en el resto del país.
8:11, vamos a ir a otro tema ahora para contarles de lo que estaba ocurriendo a nivel internacional con la Reserva Federal de Estados Unidos y estas minutas que se liberaron ayer, que son básicamente el registro de la discusión que se dio en la última reunión de la Reserva Federal, donde se tomaron las decisiones en relación a la tasa de interés y reafirman la aprehensión que tiene todavía la Reserva Federal sobre la presión inflacionaria. Ese dato es bien importante, aunque pueda sonar un poco técnico, porque básicamente lo que está diciendo la Reserva Federal es que mientras no haya una tendencia, una consolidación del retroceso de la inflación en Estados Unidos que sea bien consistente, pueden venir más alzas de tasa en los próximos meses. Es decir, ratifican una política monetaria que sigue siendo restrictiva. De hecho, en la última reunión de política monetaria del Comité Federal del Mercado Abierto apunta que la inflación, que en enero llegó a 6,4%, era inaceptablemente alta. Esas son las palabras. Y sabemos que en la comunicación de los bancos centrales, no solo el de Estados Unidos, en todos en general, y el de acá de Chile no es excepción, hay también un factor comunicacional que es muy relevante. Cuando se está hablando de una inflación inaceptablemente alta, eso quiere decir que todavía están preocupados y que por lo mismo podrían seguir subiendo las tasas. ¿Y por qué es tan relevante eso? Porque en la medida en que haya una alza de tasas mayor o más prolongada, eso podría ir afectando también la actividad económica y consolidar quizás un escenario de una eventual recesión para los Estados Unidos. Por lo mismo, en la última reunión también hubo algunas voces que planteaban que era necesario aumentar un medio punto, 50 puntos porcentuales la tasa de interés en el país del norte. Finalmente el alza fue solo 25 puntos, pero el debate está abierto y eso es bien importante. Esto afectó también, como decíamos, al precio del dólar ayer. Una caída llegó a los 798 pesos en el mercado local. Si bien no hubo grandes novedades con respecto a estas minutas, lo importante es que hubo algunas señales que el mercado debería internalizar pensando en los próximos días. En primer lugar, conocimos que algunos miembros de la Fed estaban estimando un incremento de 50 puntos base en la tasa de interés, algo que finalmente no se dio y que fue por 25 puntos base. Y además están apuntando que la tasa de interés debería seguir subiendo para que la inflación converja lo antes posible al 2%, que es la meta inflacionaria que hay en Estados Unidos. Esta situación genera cambios en las expectativas que estaban más o menos similar, pero incrementa la posibilidad de que la Fed continúe con este proceso de alza de tasas e incluso ya se está apuntando a 3 alzas de tasas de 25 puntos base cada una. Y esta situación, por supuesto, que podría apoyar nuevamente alzas del dólar y que podría mantenerlo sobre los 800 pesos pensando en las próximas semanas. 8:14, vamos a ir a otro tema. En Inglaterra, en el Reino Unido, en realidad, se realizó un estudio bien interesante. En base a cerca de 2.000 empresas, se aplicó una reducción de la jornada laboral a 4 días a la semana. Claro, 32 horas de trabajo a la semana para ver cuál era el impacto que esto tenía en términos de productividad y en el rendimiento de los trabajadores. Finalmente, las conclusiones son bien sorprendentes. No hubo afectación desde el punto de vista de la producción de las empresas y por el contrario sí hubo una mejora en la calidad de vida, dicen los trabajadores, mejor conciliación entre la vida familiar y el trabajo y un mejor aprovechamiento también del tiempo libre disponible para estos trabajadores. Los detalles de este estudio son bien interesantes pensando en las discusiones que se dan hoy día también acá en Chile en relación a una reducción de jornada laboral a las 40 horas. Belén Saldías en el siguiente informe nos va a contar más. Redujo el estrés, mantuvo la productividad y aumentó los ingresos para las empresas. Esas fueron parte de las conclusiones de un piloto desarrollado en Reino Unido que puso a prueba a más de 60 compañías que disminuyeron su jornada laboral de 40 a 32 horas, distribuidas de lunes a jueves. Una cosa es como hablar sobre la intención, otra cosa en el fondo es como intentar implementarlo en la empresa y otra cosa es tener información de cómo a otras empresas o a otros mercados o a otras culturas les ayudo con esta experiencia. El proyecto contó con la participación de casi 3.000 trabajadores, de los cuales 54% pudo equilibrar de mejor manera la vida familiar con la laboral, 62% pudo tener más vida social y a 6 de cada 10 le permitió dedicar más tiempo a sus propios asuntos. Mejoras sustanciales que derivaron en que 92% de las empresas mantenga la modalidad y otro 18% deje el modelo de forma permanente para conservar los beneficios que se originaron.
Por eso la experiencia internacional también forma parte de los fundamentos de nuestro proyecto de ley y que esperamos prontamente el Congreso Nacional termine de despachar. ¿Qué ocurre en Chile? Mientras el proyecto de 40 horas continúa su tramitación en el Senado, ya hay más de 260 empresas que han obtenido la certificación de 40 horas, es decir, redujeron su jornada laboral antes de que quedara estipulado por ley. Lo hicieron en algunos casos porque la pandemia les dejó un modelo nuevo de trabajo y en otros porque vieron que potenciando ese beneficio podían obtener buenos resultados. Tiene que ver con una vuelta a una normalidad nueva, una modalidad que nos permite ser un poco más flexibles en términos de digamos, horarios, estar más tiempo con las familias, aprovechar más y mejor el día en este caso. Bueno, adherencia obviamente a los objetivos y el compromiso. Sin duda hay un estatus de jornada para que los equipos puedan también colaborar y compartir. En Alaluf, una empresa de corretaje y desarrollo inmobiliario, decidieron bajar su jornada a 39 horas semanales en abril del año pasado. A través de una votación, los trabajadores optaron por reducir la cantidad de horas diarias, permitiéndoles tener parte de la tarde del viernes libre. Llego temprano, puedo compartir con mis hijos, puedo compartir con mi familia, me permite, no sé, el cocinar, hacer como otras actividades, ya sea gimnasia, cualquier otra actividad, en toda mi vida social la puedo realizar, así que en ese aspecto ha sido muy beneficioso. La mayoría ha sido aprendizaje, aunque siempre puede quedar margen de mejora. En 2 meses más se cumple un año desde que lo implementaron y por ahora el mensaje es que otras compañías puedan sumarse. Somos de la filosofía que las personas, en la medida que estén más contentas, van a hacer mucho mejor el trabajo. Yo creo que cada uno tiene sus números internos, sus KPIs internos, evaluarlos, estresarlos al máximo y ver cuáles son los beneficios, digamos. El caso de Flagar, una empresa destinada a la tecnología y desarrollo de software, es similar. Desde su fundación hace 7 años tienen jornada reducida y desde enero bajaron a 39. Fue la propia experiencia de los socios la que los motivó a trabajar menos, sumado a que sus objetivos de productividad se mantienen estables en el tiempo. Uno cree, ¿cierto?, que a veces el tiempo no le alcanza, pero de pronto al optimizar ese tipo de procesos uno se da cuenta que hay tareas o hay cosas que uno puede ir generando eficiencias. Los propios trabajadores reconocen que el cumplimiento de los objetivos es el mismo y destacan además el buen ambiente laboral y la mejora en la calidad de vida a propósito de trasladarse en horarios menos recurridos. No le tengan miedo a la reducción de horas porque la gente se motiva más. Obviamente quiero seguir trabajando y seguir produciendo lo mismo que tuviera menos horas porque también es como demostrarle a la empresa que el trabajar menos no me hace un peor trabajador, básicamente. Uno de los resultados más relevantes del estudio es que el 15% de los participantes prefieren quedarse en una empresa con menos días de trabajo antes que ganar más dinero. Mientras la coparentalidad se potenció y los hombres duplicaron la cantidad de tiempo que dedican a labores domésticas. Ya estamos de vuelta para seguir revisando más informaciones aquí en Agenda Económica y vamos a contarles más detalles sobre este estudio que ha desarrollado la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, en el contexto de una demanda colectiva que se presentó en contra de BTR por fallas en el servicio. Lo interesante de este estudio es que analiza el periodo en el inicio de la pandemia en el que hubo más problemas y fallas de servicio, sobre todo a través de las conexiones de Internet, y le pone precio a ese daño, al perjuicio que sufrieron los consumidores. 208 millones de dólares. Bueno, vamos a conversar con el economista Alonso Vega, autor precisamente de este informe, para conocer más sobre los detalles. Gracias por conversar con nosotros, Alonso. Sebastián, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Alonso, bueno, interesante este estudio por varias razones. Primero, porque cuantificar ese perjuicio en los momentos iniciales de la pandemia, cuando había muchos reclamos además por poder acceder a un servicio básico y fundamental en ese momento, como era la conexión a Internet, es bien interesante. Cuéntanos la metodología para llegar a esta cifra, que además es muy alta. Bueno, primero de todo, esta es una demanda colectiva que interpuso ODECU a nombre de todos los consumidores. ODECU es uno de los demandantes, probablemente uno de los más activos en la demanda. Ellos solicitaron la realización de este informe que busca cuantificar cuánto fue el daño que le causaron a los consumidores durante el periodo de pandemia. Todos sufrimos estos problemas durante la pandemia y lo que tratamos de hacer nosotros fue, en primer lugar, determinar cuáles eran
productos que estaban afectados. Nosotros ya sabemos que estas compañías de telecomunicaciones brindan distintos servicios, entre ellos internet, telefonía, televisión por cable, pero la demanda se acotó principalmente a internet. Recordemos que BTR en ese momento era uno de los actores más relevantes del mercado, el líder del mercado con la mayor participación. Y lo que hicimos en el informe fue primero acotar el periodo. El periodo de la pandemia evidentemente comenzó cuando todos tuvimos que estar en cuarentena desde marzo, y los problemas los vimos incluso hasta fines del 2020. Sin embargo, el periodo más álgido fue durante marzo y agosto. En ese periodo determinamos que fueron afectados cerca de 1,3 millones de consumidores. Como les comentaba, BTR era el líder del mercado, y parte de la metodología que utilizamos fueron 3 versiones de lo que los economistas llamamos el contrafactual. ¿Cuál habría sido el efecto si es que no hubieran tenido los problemas que presentó BTR? Y ahí es donde utilizamos en primera instancia la comparación de BTR con otras compañías de equivalentes servicios. Y vimos que BTR tenía un desempeño bastante desmejorado. La segunda metodología fue la comparación de BTR con su mismo rendimiento de manera previa, en un año normal, digamos. Una variable que Claro, en un año normal, y utilizando una variable que se llama tasa de agregación. Esa tasa de agregación es algo similar a las tasas de sobrevuelo. ¿Cuánto sobrecupo tiene la empresa? Perfecto. Y la última metodología es la metodología donde fuimos a leer cuáles eran los reclamos de los consumidores, y los consumidores nos decían, mira, yo tengo contratado, por ejemplo, 100 megas, pero de manera efectiva me están llegando 50, 20, incluso 10 megas, que era el gap entre lo prometido y lo ofrecido. Esas fueron... De acuerdo, bien interesante porque son tres caminos distintos. Ahora, mi pregunta sobre el monto final, estos 208 millones de dólares, ¿cómo logran llegar a esa estimación? ¿Tiene que ver con lo que se paga por un servicio que no es prestado por la compañía, o por perjuicios eventualmente económicos para una persona que, por exagerar el punto, pero para reflejarlo, se quedó sin una posibilidad de negocio por no tener la conexión a Internet? ¿Cómo se estima ese monto? Lo que tú comentas normalmente se llama el daño moral o el daño colectivo, que no necesariamente es el económico. Nosotros calculamos la versión más conservadora de esto, es decir, cuánto pagué y cuánto efectivamente me entregaron. La boleta promedio durante ese periodo, recordemos que esto fue previo a la explosión de nuevos actores del mercado que hizo más competitiva la industria, pero el valor promedio de las boletas de solo Internet costaba cerca de 26.000 pesos. Nosotros determinamos que el daño por consumidor mensual es entre 5.000 y 21.000 pesos, es decir, no alcanza a ser una boleta completa mensual. Los consumidores pagaban todos los meses 26.600 pesos en promedio, y lo que nosotros determinamos en este estudio es esto. Lo que pasa, y que se abulta un montón la cifra, que parece un montón, es porque tienen 1,3 millones de consumidores, son un montón de consumidores, pero cuando uno ve en retrospectiva cuáles son los ingresos de la compañía, considerando que además la compañía, es parte de un holding que es latinoamericano, los montos son relativamente bajos y consideran cerca de entre un 1,8 y un 6% de las ventas de la compañía a nivel latinoamericano, y en Chile cerca del 6%. Así que parece mucho, un montón de las cifras, pero en realidad la compensación por consumidor, como te digo, es entre 5.000 y 21.000 pesos. Claro, no es tanto. Cuando uno revisa los reclamos... Alonso, disculpa, también respecto a este tema, entonces no está considerado aquí lucro cesante u otras afectaciones, como decías tú, de afectación moral, por ejemplo, para las personas, ¿no? Eso es más difícil de cuantificar, me imagino también. Exacto. Tuvimos la versión más conservadora, que fue la cuantificación de el cuánto pagué versus el cuánto efectivamente recibí. Es la versión más conservadora, no está incluida el lucro cesante, el daño moral, ni tampoco multas. Ninguna de estas están consideradas en el informe. Ok, de acuerdo. Es que es interesante eso, pensando en que el monto incluso podría ser mucho mayor de acuerdo al perjuicio que cada persona haya recibido. Ahora, Alonso, bien interesante este dato también pensando en la capacidad que tenía BTR en ese momento. Si yo me pongo desde el lado de BTR, uno podría decir, bueno, vivimos un momento absolutamente excepcional, se dieron dinámicas de consumo para los cuales nuestra capacidad instalada técnica no estaba preparado. No había capacidad suficiente para responder a un cambio tan drástico como el que generó la pandemia. ¿Qué dirían ustedes respecto a eso?
Parte de la metodología que utilizamos fue una regresión y comparamos al BTR junto con sus pares. Uno podría entender que toda la industria se ve afectada. Entonces, lo que hicimos en este informe, que fue a través de una regresión, fue decir, mira, ¿sabes que toda la industria disminuyó su nivel de servicio? Y eso fue efectivo. La diferencia de lo que estamos considerando acá es incluso no comparar BTR con el promedio de la industria, sino que comparar BTR con el peor de la competencia. Es decir, este es el gap que te va quedando. Por lo tanto, cuando existe ese argumento, en particular la metodología que compara con el resto de la industria, descuenta todos esos efectos externos, ya sea de mayor cantidad de gente, saturación de las líneas y otros efectos, porque lo considera solamente el gap entre el peor de la industria y BTR, que en este caso es el que peor desempeño tuvo. Bien interesante este estudio, además pensando en lo que puede venir a futuro también, ¿o no? Alonso, en términos de cumplimiento de lo que uno contrata en este tipo de servicios. Se generan muchas veces interrupciones, cortes o sencillamente deficiencias que no satisfacen lo contratado nomás. Totalmente de acuerdo. Esto ya es externo al informe, pero una de las cuestiones que sale a la luz a propósito del informe es que existe en las compañías de telecomunicaciones, tal como existe en otras industrias, estas especies de ventas de overbooking, que es como los aviones, ¿verdad? Que venden más de lo que realmente tienen, esperando que no todo el mundo se conecte a la misma vez. Lo que debe, sí, y la pandemia nos enseñó a todos, es tener un resguardo de backup para que cuando yo ofrezca una velocidad tal, pueda tener la capacidad de que todos se conecten a la vez en momentos peak, por ejemplo, y tener el backup para que poder cumplir a los consumidores con el contrato que se estableció. Claro. Cuando uno revisa los reclamos, son bastante dramáticas la descripción de los reclamos del consumidor, a propósito de que muchos de ellos, recordemos, son cautivos de ciertas empresas porque en sus edificios o en sus viviendas solamente tienen un proveedor, ¿verdad? Sí. Bien, Alonso, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica. Muy bien. Gracias, buen día, hasta luego. 8:31, estamos cerrando esta revisión de Agenda Económica. Pronto comenzamos Noticias Express con Fresia Soltón.